Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y estamos ubicados en nuestra sede principal, central, en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica. Este es el tiempo de la fe. Nuestro tema es fe. El Señor nos está afirmando en confiar y creer en Él totalmente. Y esta noche tengo para ustedes un mensaje que tiene como título Tradiciones versus fe. Vamos al texto base del día de hoy. Vamos a trabajar la versión Reina Valera. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 9. Dice así la Santa Escritura, la palabra de Dios. Les decía también Jesús a estos religiosos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está nuestro Señor Jesucristo confrontando de qué manera a los religiosos del momento, aquellos que practicaban la fe judaica, desde las diferentes corrientes, los fariseos, los saduceos, los doctos, bueno, cantidad de corrientes que desde tiempo atrás se han manifestado en la interpretación de la palabra. Pues bien, familia, una de las realidades sociales, culturales o religiosas transmitidas generacionalmente y que se disfrazan de fe son las tradiciones y creencias. Vuelvo y le repito, una de las realidades sociales está en toda nuestra sociedad, en la cultura, en las religiones, y que fueron transmitidas generacionalmente y se disfrazan de fe son las tradiciones y creencias. Hoy, la palabra de Dios nos muestra lo importante y valioso que es identificar esas creencias y tradiciones para derribarlas con el poder de la verdad. La verdad de Dios está en el interior del ser humano, no en el común acuerdo de las mayorías. Lo digo con mucho respeto, pero hablo desde la experiencia que me ha permitido mi trasegar en el camino del Señor, experimentar. Y hay muchas personas que le llaman fe y que practican y expresan su fe más fundamentado en tradiciones sin creencias que en la misma palabra de Dios. Por eso esta noche les traigo un ejemplo bíblico de un personaje muy especial que todos conocemos. Y acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer completamente este capítulo para que el Señor ministre nuestras vidas frente a qué tienen que ver las tradiciones, las creencias con la fe. Es un enemigo disfrazado de luz que verdaderamente desvía de qué manera a los creyentes. Aquí encontramos el mejor ejemplo de las tradiciones, ¿verdad? Les decía en un inicio que las tradiciones sin creencias están establecidas, ubicadas en lo social, en lo cultural, en lo financiero, en lo académico, en todas las áreas de nuestra sociedad. ¿Sí? Pero en lo religioso ha hecho mucho daño.
Porque esas tradiciones y creencias, muchas veces respaldadas por la experiencia, por los años, por la ciencia, se disfraza de fe, pero nada tiene que ver con la fe. Entre el versículo 1 y el versículo 24 encontramos que Dios coloca frente a su pueblo una realidad que ninguno puede vencer. Les coloca un guerrero gigante, Goliat, ¿sí? Y este Goliat está fuera de toda posibilidad o habilidad humana para que lo puedan vencer. El ejército de Israel, el pueblo de Dios, está sumergido, está estancado en el miedo por esa realidad que está enfrentando y sin ninguna solución ni ninguna posible salida al problema. Pues bien, al igual que el pueblo de Israel en ese momento, muchos de nosotros, a través del trasegar, del proceso, del sendero, del camino que llevamos, nos encontramos con realidades específicas, ¿sí? Es Dios quien permite que sea Goliat, porque yo creo que si la batalla hubiera sido ejército contra ejército, pues al igual Dios está a favor de su pueblo, pero hubiera sido más equilibrado, ¿verdad? Entre comillas, más justo. Pero no, estos filisteos sacan un gigantón que no hay humanamente la posibilidad que un ser humano, un guerrero, un soldado del ejército de Israel pueda enfrentar y vencer. Pero vemos en el versículo 26, acompáñeme por favor, Gabriel, versículo 26, dice allí: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, veamos que hasta el versículo 25 nos habla que durante 40 días ningún hombre, ni siquiera el rey Saúl, había proferido una palabra de fe, de confianza, de firmeza. No, estaban sumergidos en el miedo. Ellos solo veían el problema, y era un problema bien gigante. Y no solo eso, ellos eran todo un ejército extendido en la llanura. Y yo creo que es muy frustrante ver todo un ejército de hombres armados, ¿verdad? Entrenados, sin nada que hacer. Pues bien, muchas veces nosotros nos vemos en las mismas, en realidades donde estando vivos, pues no hay nada que hacer. No vemos solución, no vemos salida, no vemos respuesta. No vemos una puerta que se abra. Pero aquí en el versículo 26, el hijo menor, el pastorcito, ¿sí?, el joven David, habla la palabra de fe, ¿sí? Él no le importó lo gigante, no le importó nada, pero él le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Démonos cuenta que la palabra que suelta David de primera línea es una palabra de fe. Él no habla con la ciencia ni con las probabilidades, ni miremos qué hacemos. No, oiga, ¿quién es este hombre? Este hombre no nos está enfrentando a nosotros. Este hombre está enfrentando a nuestro Dios. Por favor, atentos, que estamos hablando de un tiempo de fe. Y aquí el rey David nos está enseñando, cuando aún no es rey del pueblo de Dios, sino un simple hijo menor de una familia de 8 hermanos, menospreciado. Vemos cómo el mismo hermano Eliab lo confrontó, ¿sí? Veámoslo ahí en el versículo 28. ¿Sí? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, un guerrero alto, fuerte, ¿sí?,
con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. ¿Qué tal, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, le dijo: chismoso, metido, usted vino aquí, usted no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque la tradición, las creencias, la realidad que dictaba que ahí debería estar solo hombres de edad de 1,80 m entrenados para la batalla, con armaduras, con espadas, con caballos, con armas, ¿verdad? Pero un simple chiquitín, hermano menor, pastor de ovejas, que iba a ser metido ahí, y mucho menos hablando una palabra de fe que ninguno de estos guerreros, ni siquiera el rey Saúl, había podido proferir. Versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ay, qué tremendo. Este versículo me encanta. ¿Y qué? O sea, no puedo hablar lo que yo creo. Tengo que hablar como ustedes. Tengo que irme a esconderme con las ovejas y permitir que este pueblo nos esclavice y nos vuelva sus siervos, porque ninguno de ustedes está entrenado ni tiene la realidad para vencer a ese hombre. Wow. Mira, la fe nace en mi hombre interior. Nace primero en la manera como yo pienso al interpretar la realidad, y se confirma en la manera como yo hablo. La fe nace primero en lo que pienso, en lo que siento, y luego en lo que hablo, porque es palabra de fe. Y miremoslo, el apóstol Pablo, cómo nos lo enseña en 2 Corintios 4:13, Gabriel. Mira esta confirmación tan linda. El apóstol Pablo está allí teniendo una controversia. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Wow. No, Pablo está diciendo: yo no hablo conforme a lo que veo, yo hablo conforme a lo que está escrito y creo. Este es el fundamento de la fe, familia. Este es el fundamento de la fe. El rey David no estaba hablando conforme a lo que veía, sino conforme a lo que creía, ¿verdad? Y vemos que el apóstol Pablo, en el tiempo del nuevo pacto, el tiempo de la gracia, nos trae las escrituras. Nos está diciendo: oiga, no hable según lo que ve, no hable según lo que siente, no hable según lo que le parece, no hable según lo que los demás dicen. No diga como todos dicen, no piense como todos piensen. Sálgase del sistema, sálgase de la rosca, sálgase del parecer de todos y hable lo que está escrito en su palabra, pero créalo. ¿Sí? Y dice ahí: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Wow. ¿Desde dónde estás hablando frente a la realidad que estás enfrentando? ¿Desde dónde estás hablando frente a lo que estás enfrentando en tu área personal, académica, laboral, en tu área familiar, financiera, ministerial? Creo que estamos entendiendo que los Goliat que Dios permite en nosotros son la puerta que debemos derribar para que fluya desde nuestro interior la verdadera fe. Y esa fe está dentro de ti. Por eso es importante estar llenos de palabra, no de argumentos, no de conceptos, no de opiniones, no de tradiciones, no de creencias, no de lo que dijo el pastor, no de lo que dijo mi papá, no de lo que dice allí. No, es de lo que dice Dios en su palabra, que debemos llenar nuestro ser interior para que podamos creer y hablar y expresar y mantenernos firmes en esa palabra, ¿verdad? Vemos que David, el simple pastorcito de ovejas, está dándole un ejemplo a más de cualquier cantidad de miles de soldados entrenados para la batalla. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Oye, atentos, qué belleza. La palabra de fe contagia a los demás. La palabra de fe contagia a los demás. Mira,
Hay algo muy común y tradicional transmitido por generaciones, y es a la primera siempre decir: no puedo, no puedo. Es que ni siquiera lo intentamos una vez, sino que vemos y ya por la tradición, por la experiencia, porque pues yo sé que es que soy débil. ¿Me ayudas a levantar eso? ¿Usted qué piensa? No, yo no puedo. Oye, pero si ni lo has intentado. En lo personal, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, yo con este problema, con esta deuda, con esta enfermedad, con este conflicto, con este parcial, con esta labor que me puso, esta tarea que me puso el jefe. No, yo no puedo, yo no puedo. Ya estás vencido. Ya estás vencido. Pero vemos como aquí la palabra de fe que soltó este joven pastor David, ¿sí? Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y fueron y se lo contaron a Saúl. Dijeron: hay alguien que habla diferente a todos. Usted tiene un ejército de 40,000, 50,000, 100,000 hombres y todos están llenos de miedo, pero llegó un chiquitico que está hablando diferente. Tráiganmelo. Traigan a ese muchachito para acá porque habla diferente. La fe contagia, la fe se imparte, la fe da ánimo, así como también el miedo, la duda, la incertidumbre. ¿Sí? Cuando usted se rodea de gente negativa, pesimista, murmuradora, usted termina igual o peor. Tenemos que ver de quién nos rodeamos. Personas que todas se viven quejando: ay, otra vez llovió, otra vez hizo sol, otra vez no puedo. Y suertes que le digo yo. Esas personas son un peligro, porque eso, al igual como la fe se contagia, ese negativismo también se contagia si usted no está firme en la fe. Pero veamos cómo este niñito, pastor de ovejas, él no se dejó contagiar del miedo de miles de soldados y de un rey que también estaba lleno de miedo. No, cuando alguien tiene verdadera fe, nada ni nadie lo puede mover del propósito que Dios le dio. Estamos empezando año y tú tienes propósitos. Debemos tener propósitos. Debes crear propósitos en lo personal. Debes crear propósitos en lo académico. Debes establecer propósitos en lo laboral, en lo familiar, en lo financiero, en lo ministerial. Estamos creando el propósito de servir en el hospital, en las cárceles, en la jornada habitante de calle, y le estamos invitando para que usted sea parte de esos propósitos, ¿verdad? Pero siempre habrá oposición, siempre habrá ataque, persecución, habrán situaciones en contra. Bueno, ¿y tú a quién le estás creyendo? ¿Al Goliat o a la fe que está dentro de ti? Entonces necesitamos empezar a pensar y hablar palabra de fe. Sí se puede. Bueno, yo soy débil, yo soy esto, yo soy lo otro, pero es que conmigo está el poderoso, en mí está el que todo lo puede. Ajá. ¿Por qué no revisas de qué manera estás enfrentando la realidad? ¿De qué manera estás enfrentando esa realidad? Versículo 32. ¡Oh, aleluya! Y dijo David a Saúl, el chiquitico, el rey de todo ese ejército: no desmaye su mente, su corazón, sus emociones de ninguno a causa de él. Mire, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La verdadera fe trae determinación y firmeza ante la adversidad. Allí donde ninguno pudo, yo lo voy a hacer. Allí donde ninguno quiso, yo voy a querer. Pero cuidado, no soy yo, es el que está en mí, el que está conmigo, el que me llamó, el que me respalda, el que me sostiene, el que me guarda, el que me fortalece, el que me provee, el que me ilumina. ¿Cómo está tu fe con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sí? Versículo 34 al 36, leámoslo. David respondió a Saúl: tu siervo. ¿Sí? Leamos el 33. Entonces, después de que le dice el chinito: yo voy a ir, voy a vencerlo,
Sí, cuando nosotros a veces soltamos palabra, voy a hacer esto, voy a emprender, voy a trabajar, voy a hacer un nuevo negocio, voy a estudiar música, voy a estudiar mecatrónica, voy a ser astronauta, voy a vender arepas, o nosotros mismos, wow, terminé mal el año pasado, estoy empezando mal este año, no, ¿cómo estás pensando? Si el año pasado te fue mal en lo personal, en lo académico, en lo laboral, ¿por qué este año te va a ir igual? Pues ya lo perdiste si de entrada andas ahí con todo alicaído. Tienes que ejercitar tu fe, tienes que avivar tu fe. Y eso no lo debe hacer ningún pastor, ni ningún influencer, ni ningún coach, no, ni ningún mentor. Esa es tu tarea. Esa es nuestra responsabilidad, avivar nuestra fe. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación y a través del servicio. Cuando servimos, la fe se aviva, la fe se fortalece. Te fortalece. Si tú supieras cómo sale uno después de entrar a un patio de la cárcel, aleluya. No hay nada más vivificante para la fe que predicar en un patio donde hay gente que perdió su libertad. En un hospital, en una UCI. Sí, ir a dar una palabra de fe a personas cuyo diagnóstico es que se van a morir. Y llegas tú y hablas una palabra de sanidad, hablas una palabra de vida en el nombre de Jesús, como lo dijo David. Sí. Y entonces viene y le dice Saúl: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, pero tenemos que prepararnos. Cuidado que para allá voy. Cuidado que para allá voy. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El pequeñín, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira, David fue formado en fe por Dios directamente en su diario vivir sin que él lo supiera. Dios lo preparó para el tiempo de la voluntad de Dios. Pero venga, deme un momentico acá, Marian. ¿Te imaginas la vida de David? El hermano menor, el tonto, el bobo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces no te han menospreciado, Marian? Es que así debe ser, chinita. ¿Sí? Ay, yo quiero que... Ay, usted que estudie, vaya, estudie, no moleste cuando sea grande. Así le dijeron a David: ¿usted qué hace aquí? Lárguese, usted es un bobito, eche aquí, eche aquí. Y él ya estaba preparado. ¿A dónde voy? Uy, por favor, reciba esta palabra. Por el espíritu que hay en mí y el espíritu que hay en ti, y que posiblemente usted no lo ha discernido, Dios nos ha preparado en lo secreto. El Salmo 51 dice: en lo secreto te hice comprender, aprender, conocer sabiduría. David no sabía. Yo me imagino que más de una vez David pensaría: ¿yo qué hago aquí cuidando ovejas? Dios, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Yo qué hago aquí, Señor? Pero no, Dios lo estaba entrenando, Dios lo estaba preparando. Yo me imagino que en las tardes donde no venía ningún oso, ni ningún león, ni ningún animal feroz, David se la pasaba con su cauchera apuntándole a los palitos. ¡Chum! Uy, todavía no. ¡Chum! Todavía no. Y él le gustaba eso, porque Dios lo estaba entrenando. Dios sabía que un día con esa cauchera y una piedrita iba a vencer a un hombre que un ejército de miles no podría vencer. Y yo tengo una palabra de Dios para ti.
hay algo que Dios te dio y que tú aún no eres consciente de ello, y eso que Dios te dio puede ser un talento, una habilidad, puede ser algo en lo que te está preparando, un conocimiento, no sé qué sea, pero eso que Dios te dio en lo secreto y que en su tiempo será revelado es lo que abre la puerta para que cumplas el propósito de Dios aquí en la tierra. Tú no naciste para ser un perdedor. Tú no naciste para ser un caído. Tú y yo somos hijos del Dios viviente. Y en su momento será revelado aquello para lo que fuimos entrenados. Así que aquello que yo descubro, porque a David le gustaba echar piedra. David parece que era estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá. ¿Sí? Pero eso que a ti te gusta, eso por lo que te apasionas, hazlo. Porque ahí está la puerta que te abre todo y vences al mundo. Porque cuando uno hace lo que ama, uno vence al mundo. Y tú tienes la oportunidad, porque tus padres son temerosos de Dios, hija. Y ellos respetan eso y te van a apoyar y vamos a apoyarte para que logres el propósito de Dios aquí en la tierra. Y se lo digo a usted, no sé qué sea lo que lo apasione. Podrá decir usted, pero yo tengo 50, 40, 30, 60 años. Pues yo ya estoy pisando los 60 y me siento lleno de vida. Y quiero decirle que Dios me ha dado por ahí unos diseños, unos proyectos de algo que yo digo, lo pude haber hecho cuando tenía 20, 30, 40, ahorita a los 60, pues es que era a los 60, no a los 20, no a los 30, no a los 40, no a los 50. Hay cosas que Dios nos dio en su momento y no sabíamos para qué eran. O pueda que tú ya sepas, pero la puerta no se ha abierto. No desistas, insiste, persiste, persevera hasta el fin, que Dios está contigo. ¿Sí? El rey David, ¿sí?, fue formado en fe por Dios directamente en su diario vivir y él no lo sabía. Fue preparándolo para el tiempo de la voluntad de Dios. ¿Por qué no abres tu boca y dices, Dios me está preparando para mi cuarto de hora? Dígalo, dígalo, dígalo. Yo lo digo en el nombre de Cristo Jesús. El ministerio Camino de Vida Plena está siendo preparado para su cuarto de hora. Su hogar, su vida, su familia, sus hijos están siendo preparados para su cuarto de hora. Vaya, ¿dónde fue preparado Pablo para dejarnos esta tesoro, estas perlas de escritura? En una cárcel. Pablo nunca se imaginó que esas cartas que escribió con lágrimas, a oscuras, en una cárcel, iban a ser la palabra que iba a guiar a toda una humanidad de parte de Dios por el Espíritu Santo. Así que aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Versículo 37, añadió David, el Señor me ha librado, sí, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, el Señor esté contigo. ¿Por qué? Porque David estaba seguro. En la primera parte, cuando él le habla de su pasado, vemos el proceso de fe. ¿Por qué no revisas tu pasado y te das cuenta que en las caídas, en las derrotas, en los errores, en las pérdidas, en el sufrimiento, en el dolor, en los errores más errores que usted cometió, estaba la mano de Dios preparándote? Estaba la mano de Dios educándote. Estaba el propósito de Dios formándote para el cuarto de hora de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? Hay algo que a los seres humanos, sobre todo los que estamos en el proceso de obedecer a Dios, nos da muy duro, y es poder olvidar el pasado, poder superar nuestros errores. Yo fui un hombre que despilfarré muchísimo dinero por mi vida pasada, muchísimo dinero, sangre de Cristo. ¿Qué no hice? Wow, yo qué me iba a imaginar, y doy gracias a Dios que con los años iba a ser un hombre que manejara de qué manera las finanzas. Yo considero, por la gracia de Dios, que soy un excelente mayordomo en el manejo de finanzas en mi casa. Pero no soy yo, como lo dice el 37,
El Señor me libró en el pasado de esto, de aquello, de lo otro, ¿sí? Y hoy en día, si me libró estando yo en el mundo, si me libró estando yo en la delincuencia, si me libró estando en el pecado, si me libró estando en las tinieblas, con más veras me libra de todo lo que tenga que enfrentar el día de hoy. Aleluya. ¿De cuántas cosas te libró? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Y entonces hay un versículo del Salmo 119 que dice: me acordé de tus juicios pasados y me consolé. Me acordé que cuando todos me dieron por muerto, una vez que me cayó una caseta de dulces en Bogotá, yo era un macancán lleno de músculos y en la madrugada haciendo lo que no tenía que hacer en la Caracas, un taxi se estrelló con una caseta, esas de dulces gigantes que existían antes en Bogotá, y me cayó encima. Me partió clavícula, hombros, costilla, me perforó un pulmón, no me mató. Yo tenía que morir ese día, estripado por esa caseta. ¿Cuántas cosas no me pasaron? ¿Por cuántos hospitales no pasé? ¿Por cuántas situaciones no pasé? Y sigo vivo. Dios mío, yo no tengo permiso ni derecho a dudar del propósito de Dios en mi vida, y tú tampoco. ¿Por qué no haces memoria de cuántas cosas no te libró el Señor? ¿Por qué no haces memoria de cuántos errores cometiste donde merecíamos la muerte? ¿Por qué no haces memoria de cuántas cosas no hicimos mal? Y Dios estaba ahí, aleluya. Y ahora que tú, que todavía pueda que no obedezcas la palabra, pero estás buscando del Señor, estás aquí oyendo la palabra, estás diciéndole: Señor, ayúdame, pues Dios más te va a ayudar, no te va a dejar solo, no te va a soltar, porque Él te ama y está contigo hasta el fin, aleluya. Así como estuvo con el rey David. Yo le pido que esta noche, antes de acostarse, reflexione y mire de cuántas cosas te guardó el Señor. Yo estuve en la cárcel, yo estuve preso. Dios mío, eso fue hace más de 40, 50 años. No, 40, 30 años. Tengo 60. Hace unos 35 años fue eso. Concretamente en el año 88. No sé cuántos años son. ¿Qué no hice yo? Dios mío. Para que yo venga hoy a enfrentar una situación personal, académica, laboral, familiar, financiera, ministerial, a decir: se acabó. No, hay un propósito. Si hay un propósito con mi vida, con lo que yo decida estudiar, capacitarme. Hay un propósito con mi trabajo ministerial. Hay un propósito con mi matrimonio, con mis hijos. Estén como estén, el propósito de Dios se cumple en Martín y en mi casa, y usted hace parte de mi casa. Así que hable una palabra de fe. Deje de hablar en miedo, deje de hablar en duda. Que no es por usted, no es por sus fuerzas, no es por su santidad ni su bondad, es por la gracia de Dios, porque Él así lo determinó. Ahora miremos algo, versículo 38 y 39. Y Saúl, tradiciones versus fe, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza para ir a la guerra. Esta era la tradición. Así tenía que ir todo el mundo a la batalla. Y entonces, como David quería ir a la batalla, tenía que vestirse así, y así lo vistieron. Aquí es donde yo hablo, y estoy hablando en la fe. La tradición religiosa nos impone muchas cosas. Cuidado. La tradición religiosa hasta nos dice cómo debemos orar, cuándo debemos orar, así arrodillados y parados y todo. Híjole, mira, no permitas que nadie se meta en tu relación con Dios. Que nadie venga a decirte que es que aquí este versículo significa esto. Oye, es que no hemos leído la Biblia. La única Biblia que debió existir tenía solo 2 versículos. De todo fruto del árbol del huerto podéis comer. De este no comerás, porque ciertamente el día que comieres morirás. Esa debió ser la Biblia. Esa era la palabra de Dios, los primeros escritos, la primera palabra que le dio. Perdón, ¿por qué cayó Eva? Porque dejó que Satanás se la explicara. Porque dejó que Satanás se la interpretara.
porque dejó que Satanás la opinara. Y ella dudó de la palabra de Dios y se quedó con la interpretación de Lucifer. Sí, está bien, Dios nos puede confirmar algo a través de alguien si tú tienes relación con la palabra. Si tú no tienes relación con la palabra, te van a meter los dedos en la boca. Te van a hablar muy bonito, con una unción de lenguaje muy suave, pero eso no, puede que sea de Dios, pero no es tu diseño. Eso fue lo que hicieron con él. Usted va a ir a vencer al que nosotros no podemos vencer, pues se tiene que vestir así. Y mire lo que dice 39 Gabriel. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Él lo hizo. Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. A mí no me obliguen a hablar como ustedes hablan. A mí no me obliguen a orar como ustedes oran. A mí no me digan cómo tengo que hablar con mi papá. ¿Sí? Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. La fe se debe practicar. Aleluya. La fe se debe ejercitar. ¿Para qué son los problemas? Para ejercitar la fe. Los problemas no son para sentarse a llorar. Los problemas no son para ir a buscar un hombre a que le diga qué tiene que hacer. Si es la respuesta a través de un hombre, ese hombre llegará sin que tú lo busques, porque Dios es perfecto. Pero antes de buscar un hombre, busca la presencia de Dios. Antes de ir al que dice que lo sabe todo, ven a la presencia de Dios. Es más, hay momentos donde ni siquiera hay que nada. Simplemente tú verás, yo soy tu hijo. Pues si ya es tiempo de partir, llévame, yo sé para dónde voy. Y si ya es tiempo que partan mis seres queridos, llévatelos que yo ya sé para dónde van. Pero alguien de fe nunca duda. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque haya muerto su matrimonio, ese matrimonio vivirá. El que cree en mí, aunque haya muerto su salud, esa salud vivirá. El que cree en mí, aunque haya muerto sus finanzas, esas finanzas vivirán. El que cree en mí y haya muerto su familia, esa familia vivirá, dijo el Señor. Y hay algo mejor. Dijo: el que cree en mí, de su interior, ¿de dónde? ¿De dónde correrán ríos de agua viva? ¿De dónde, Marian? De adentro. Él no dijo: y el que cree en mí tendrá que ir al que el pastor. No, de adentro correrán ríos de agua viva. Dentro de ti hay un manantial de vida, mujer. No le preguntes a nadie qué o qué. Esa es la fe. Y en el camino de ser firmes nos equivocaremos, fallaremos, caeremos. Y ese es nuestro campo de entrenamiento. Que porque tienes fe no fallas ni te equivocas. Mentira. Yo no hago nada porque no quiero fallarle al Señor. Los únicos que no hacen nada y nunca fallan son los mediocres. Porque por mediocres no quisieron intentar nada. Los que intentamos cosas nuevas fallamos. Nos equivocamos, caemos, pero hay un Dios que nos levanta y nos está mirando, que tanto le creemos y que tanto confiamos en Él, en su palabra, en su llamado. ¿Sí? Y dice el 39, y David echó de sí aquellas cosas. Tienes que quitar esas creencias y tradiciones de tu vida, identifícalas. Esa fe que no es verdadera, esas tradiciones, esos rituales, aquello que vino transmitido generacionalmente y que no tiene que ver con la fe verdadera. Mira, yo nací en el mover católico romano y a mí nadie me lo dijo, porque yo no, de niño me llevaban al 20 de julio mi abuelito, pero ya cuando vine aquí a la comunidad de renovación católica en el Espíritu, en Faca, yo mismo en las Eucaristías, un día me paré y empecé a ver a todo el mundo cuando se persignaban. Y yo decía: hijo de madre, ¿para qué hacen eso? ¿Quién enseñó eso? Dios mandó eso. Y fue cuando yo me metí a la Biblia y yo decía: pero ¿dónde dice Dios cuando dijo que yo haga esto? Y quiere que les cuente algo. En mi vida de mundo, por iglesia que yo pasaba, me persignaba
Cuando era un viernes, para que me fuera bien la rumba, miren mis creencias y tradiciones, estoy abriendo mi corazón. Para que a mí me fuera bien en la rumba del viernes, si yo pasaba por un cementerio o una capilla católica, yo me persignaba 7 veces. Esa era mi fe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Señor, hoy me va bien en la rumba. Y me iba bien. El que tenga oídos que oiga. Porque lo que usted cree se da, hermano. Usted está estancado porque usted creyó que usted es un mediocre, estancado, frustrado, que no puede. Y usted sí puede. Tiene que renovar su manera de pensar. Métase en palabra, llénese de palabra. Es lo que nos corresponde. Versículo 40, Gabriel. Versículo 40, ¿sí? Y tomó su cayado en su mano. ¿Qué tomó él? Lo que lo había entrenado, su caucherita, su palito. Y escogió 5 piedritas lisas del arroyo. El Señor que le dijo: no hagas lo que todos hacen. ¿Usted se imagina David, Carlitos, dudando? Ay, Señor, mire, me toca. Bueno, espere, denme un mes y yo me entreno para cargar esta espada y esta armadura. Y en un mes vengo en el nombre de Jesús y venzo. No, es ya. Diga conmigo, es ya. Pero espérese, que aquí, que allá, hágalo. Hay que estudiar, es ya. Hay que pasar una hoja de vida. Se la rechazaron 30 veces, a la 31 lo contratan. Que el negocio se me cayó 100 veces, a la 101 va a triunfar. Pero no desistas, dale. Eso sí, hazlo con prudencia, hazlo con lógica. Asesórate en el Señor de personas en lo que tiene que ver con dinero, finanzas, negocios, que tienen el conocimiento, el chalán financiero y el chalán comercial de mover el dinero. Pero lo que compete contigo, que quieres bajar de peso, pues éntrale. Que quieres a la casa propia, éntrale, que Dios te va a respaldar. Deja de malgastar, deja de despilfarrar, maneja con mayordomía tu dinero. Aleluya, gloria a Dios. Wow. Y las puso en el saco pastoril, las 5 piedras, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces imagínense, chiquitico, aquí con un bolsito así al estilo Universidad Nacional, 5 piedritas, una cauchera, a enfrentar a alguien que todo un ejército no pudo. Pues bueno, ese eres tú y ese soy yo. Eso somos nosotros. No, a mí me quedó grande el hogar, me quedó grande la vida, me quedó grande el ministerio, me quedó grande mi esposa, mis hijos, y todo. Pues sí, esa es la realidad ahorita. Pero en el momento que entiendas que no eres tú, sino Dios, y te hagas a un lado y lo dejes obrar a Él, es tiempo de ejercitar la fe. Por eso el Señor dijo: ya conocen mi verdad, ahora ejerciten la fe. Ejerciten la fe. Empieza por creer y confiar. Antes de que las cosas se den, debes creerlo. David no había peleado. David no se contagió del miedo. David vio y dijo: ¿quién es este para venir a provocarme a mí o al ejército? No, ¿quién va a provocar a mi Dios? ¿Quién es quién para venir a decir que no se puede? Y del 45 al 47, mire lo que encontramos. Saltemos allí, ¿sí? Mire lo que el filisteo lo trató mal, lo insultó, le dijo de todo. Leámoslo del 43, Gabriel. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Mira, cuando tú vas a enfrentar algo grande, créame que vas a tener oposición grande. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era real, un chinito frente a un gigantón con armas. Era real, era real. Y es real lo que estás viviendo. Tú verás si le crees a lo que ves o a lo que está escrito y decidiste creer. 45. Entonces dijo el filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué le dijo David? Tú no te metiste conmigo. ¿Por qué no le dices a tu problema: tú no vienes contra mí, tú vienes contra mi Dios? Tú no vienes contra mi matrimonio, tú vienes contra mi Dios. Tú no vienes contra mi familia, tú vienes contra mi Dios. Tú no vienes contra mi negocio, tú no vienes contra mis estudios, tú no vienes contra mis sueños. Tú no vas a robarme mis sueños, porque estos sueños son de Dios. Aleluya.
¿Por qué no lo hablas, mujer, varón? ¿Por qué no lo hablas? ¿Sí? 46, el Señor te entregará hoy en mi mano. ¡Ay, qué palabra de poder! Creer y confiar. Él no ha empezado la batalla y miren lo que dice: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Por qué no le hablamos así a la realidad? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Le dijo: acabo con usted y con todo su parche. Toda su galladita se va para abajo y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay mucha gente a nuestro lado mirando qué pasa con ese cristianito. ¿Qué va a pasar con ese cristianito? Pues bien, es hora de que ellos sepan que no somos nosotros, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien dio la pelea y la batalla por nosotros, ¿verdad? Y veámoslo, el versículo 50 dice: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió, ¿sí? Véalo muy bien, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David ninguna tradición en su mano. ¿Por qué no te decides enfrentar la realidad con el arma más grande que Dios nos dio? La fe. La fe es un arma poderosa. La fe es lo más grande que Dios le ha dado a sus hijos. Porque la fe es algo personal, es algo que llevamos adentro. Es algo que ni siquiera nosotros merecemos. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y hoy, a través de este pasaje bíblico del rey David, el Señor está diciéndote: ya no mires más tu pasado, ya no mires más tu pecado, ya no mires más tu realidad, ya no mires más tus errores. No mires con los ojos de la carne. Los ojos del corazón ven más allá. Los ojos del Espíritu ven más allá, van más allá. Es hora que te levantes frente a esa realidad. Y en el nombre de Jesús, toma esta palabra y dile a tu realidad: tú no has venido contra mí. Enfermedad, problema financiero, problema matrimonial, problema familiar, problema judicial, problema académico, laboral. Tú no vienes contra mí. Tú vienes contra el único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Papá, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ebenezer, hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has respaldado. Y tú no nos trajiste aquí junto con toda nuestra casa para vernos caídos, derrotados, perdidos y en vergüenza. Tú nos trajiste aquí y permitiste todo lo que permitiste, aún en medio de nuestros errores y pecado, para formarnos en la verdadera fe. Hoy, Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús a ejercitar la fe, porque tú has dicho: es tiempo de creer y confiar en la palabra de Dios. Así que te animo, te motivo: retoma tu proceso, lee la Biblia, memoriza la palabra, ora la palabra, medita la palabra, para que conozcas la verdad que nos hizo libres. Hoy le decía a alguien, después de más de 19, 18 años de meditar palabra, hay muchas áreas en mi vida que aún no están sometidas totalmente al Espíritu de Dios. Hay muchas áreas con las que estoy trabajando. No sé hasta qué parte soy yo y el Señor, pero esta palabra me anima, me motiva. Pero ¿a dónde voy? Después de que el Señor me reveló su verdad, a mí ya no me interesa agradarle a nadie. A mí ya no me interesa quedar bien con nadie. La verdad me hizo libre de esas tradiciones, de esas creencias. Respeto la manera como otros interpretan la vida y expresan su fe, pero la libertad que el Señor me dio no me la dejo quitar por nadie, sea familiar, sea hermano, tenga el título o la función que tenga.
lo que Dios dio a mi ser interior es eterno. Y eso es lo que dio a ti y dará a ti y a toda tu casa. Amén. Aleluya, familia. Muy bien. Bueno, sé que Dios ha hablado a su vida. Sé que el Señor ha avivado su fe. Y Padre, lo que tú has dado a nuestras vidas hoy traemos para que tu palabra corra veloz, para que los ministerios que has establecido en Camino de Vida Plena, voluntarios hospitalarios, misioneros carcelarios, el trabajar con los habitantes de calle este año sea como tú quieres que sea. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por sus aportes financieros. Gracias por creer en el Señor a través de este ministerio. Y gracias por aportar para que juntos con un equipo como el cuerpo de Cristo cumplamos con el propósito de Dios. Sé que Dios te ha hablado. Yo no te estoy diciendo que niegues tus sentimientos, tus emociones. Te estoy diciendo que en medio de esos sentimientos, ese mar de emociones y adversidades, es tiempo de que te atrevas a empezar a creer y a confiar. Y yo creo en lo que Dios ya hizo en ti, en lo que Dios ya te entrenó y te preparó para que la saques del estadio, mujer, para que vayas a las ligas mayores y cumplas junto con tu esposo, tus hijas y todo lo que Dios te ha dado, el propósito de Dios aquí en la tierra. Muy bien, familia, que sigamos teniendo un término de semana llenos de la presencia de Dios. Terminemos orando y digamos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Aleluya. Nos vemos el domingo, familia. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.